este sismo que lamentablemente nos deja un saldo de más de 300 personas fallecidas, las que están desaparecidas y las familias que todavía tienen la esperanza de encontrar a sus seres queridos con vida. El gobierno nacional sin duda da un paso ya importante, Carolina, y es ponernos en modo reconstrucción. Aquí la atención de la emergencia, por supuesto, continúa. Son 2 semanas en las que los organismos de emergencia tienen que estar en terreno, en donde se tiene que atender lo más urgente, la salud de las personas que quedaron lesionadas, en evitar que se propaguen enfermedades por cuenta de las dificultades que hay en las zonas más afectadas, pero ya tenemos que empezar a pensar en esas nuevas ciudades que se van a tener que levantar porque la afectación en miles de casas es impresionante. De ahí el gran reto que tiene el gobierno para darle techo digno lo más pronto posible a todas esas familias que lo perdieron todo y que además la están pasando mal por estos días, porque aunque a unos les alegra la lluvia, a propósito de esta canción con la que arrancamos del señor Eddie Santiago, que hoy está cumpliendo 71 años, pues a otros los hace pasar muy mal. Pasaron muy mal el fin de semana las familias en Pereira, sobre todo los que están en albergues, que están en sus carpas, a la espera de buenas noticias, y lamentablemente pues la lluvia no colabora. Eso en Pereira. En Tolima llovió, se logró paliar un poco el tema de los incendios forestales y por ese lado es una alegría. ¿A usted cómo le va con la lluvia cuando corre, Carolina? Mire que el domingo, ¿le gusta o no le gusta? Me gusta porque lo refresca a uno. Cuando uno ya va después del kilómetro 10, 12, que haya como esa ventisca con lluvia, que es lo que está pasando en Bogotá en las tardes o en las madrugadas, refresca. Pero no esa lluvia violenta que te empapa todo, una lluviecita que te va mojando. La famosa llovizna, chubascos. Sí. A mí sí me gusta que llueva. En Argentina le dicen garúa. ¿La garúa? La garúa. La garúa es esa lluvia que te moja, ¿viste? Pero es finita, ¿viste? Sí. Como hay un tango que se llama garúa. El chubasco. No, a mí sí me gusta. Si yo voy corriendo y ya estoy caliente, ya voy como por la mitad, que llueva, que caigan truenos, que relampaguee, lo que sea, digamos, siento que se refresca uno y clínicamente, digamos, está medido, está confirmado. La lluvia sí le baja a uno las pulsaciones, le baja toda la temperatura. Pero no te enferma, Juan, si no. Es una lluvia, venís sudado. Por ejemplo, como dicen las abuelas, venís sudado, sí. Venís a 140 revoluciones, carreta, y viene y te mojás con esa lluvia fría, ¿no te hace mal? Mi abuela me engañó toda la vida. Bueno. Nunca he abierto la nevera y se me ha torcido la cara. Nunca me he ido a la piscina después de hacer ejercicio y me torzo la cara. No, pero sí hay que tener cuidado. No al extremo, no al extremo. Exagerar, pero sí cuidarnos, profe. Uno se puede lloviznar, pero termina de correr, llega a su casa, se cambia inmediatamente. Toma una ducha con agua caliente. Si terminaste de correr, Carito, y te sentás en un barcito con los amigos, toda mojada, seguro te vas a enfermar. Ahí sí viene te vas a resfriado, enfermar. fijo. Sí. Y la lluvia, pues la lluvia tiene significados para todos. Como les decía, en Pereira les cayó muy mal la lluvia, en el Tolima festejaron por la llegada de la lluvia. Y a propósito del Tolima, profe, hoy Tolima, Copa Libertadores, el único equipo colombiano en Libertadores. Hoy Copa Libertadores, 7:30 de la noche contra Independiente del Valle, el equipo ecuatoriano. $65 millones vale la nómina de Independiente del Valle según Transfer Market, y 13 millones vale la del Tolima. 7:30 de la noche, hay ya 15.000 entradas vendidas. Wilton Sampaio de Brasil va a ser el árbitro. Independiente del Valle hace 14 partidos que no pierde en todas las competencias. Viene invicto a jugar contra el Tolima, que por segunda vez en su historia va a jugar octavos de final de la Libertadores. En el 2022 la jugó y quedó eliminado con Flamengo, y esta vez contra Independiente del Valle. Y lluvia de críticas para el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán. Qué metida de pata tan horrible. Y el video fue peor, Fraile. Yo no sé qué es. Callado. Pida perdón. Claro. Y después también en esa primera locución del presidente Abelardo de la Espriella, mucha gente esperaba que hubiera un anuncio. Jalón de orejas. Un jalón de orejas, porque sí, lo que nos cuentan varias fuentes es que el presidente sí estaba molesto. Ok. Y sí. ¿Cómo te vas a mostrar comiendo caviar? Bueno, para la gente que no sabe... Si querés comer caviar, andate atrás de un telón y te lo comes el caviar. En plena emergencia este fin de semana pillaron al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, en Santa Marta.
Dijo que era tiempo de familia, que estaba con sus hijos. Ahora se sabe que fue a un matrimonio, estaba en una fiesta. Y bueno, pues sí, pasó el fin de semana en la playa, en Santa Marta. Lo que pasa es que su ministerio es el encargado de la reconstrucción. Y pues sí, él la semana pasada ya había presentado el plan con los constructores. En efecto, el plan de reconstrucción hizo parte de la columna vertebral de la locución del presidente Abelardo de la Espriella, pero cayó como una patada. Se veía muy mal. Y no es el fondo, es la forma. Yo no sé si el ministro dejó abandonado su cargo para irse de vacaciones. Claro que no, era fin de semana. Seguramente tiene de verdad derecho al descanso. Lo que está muy mal. Lo que está muy mal es que siendo el encargado de enfrentar la crisis. La crisis, porque la gente está sin techo, profe. La gente está durmiendo en la calle. ¿Y si está trabajando? ¿Y si está con la familia, pero en el WhatsApp está hablando con empresarios, con ingenieros, con arquitectos, con empresas que están donando? ¿Y si el tipo no está ajeno a todo eso, por qué el vaso medio vacío siempre? Porque son las formas, profe. Es muy fregado. El tema es la forma. Además, acuérdese usted, por ejemplo, sobre todo en el tema del discurso de la familia, muchas de las veces que el presidente Petro alargó sus viajes en el extranjero, que se le recriminaba tanto, él dijo, mire, ¿sabe qué? Estaba visitando a mis hijos, me volé para visitar a mis hijos, me volé porque quería estar con mis hijos. Siempre que alargaba sus viajes en Europa, el presidente Petro decía, mire, me tomé un par de días más o un día más porque estaba con mis hijos recorriendo los museos, estaba visitando a mi nieta, tenía un tema familiar. Lo que pasa es que si usted lo comunica con anterioridad y si usted advierte, oiga, me voy a quedar un día más, tengo un tema familiar y todo queda sobre la mesa, pues no pasa absolutamente nada. Lo que queda mal es que le tomen unas fotos y luego salga a decir, no, tiempo en familia. Eso... Es que llevaba 7 días trabajando. Frank. Pues es que él le puede dar esa explicación al presidente, exacto, pero a la gente, la gente que está sin techo y sin lo mismo le dice, claro, tiempo en familia, acá al lado de los escombros esperando a mi familia. Es lo mismo. Pero le doy un punto en esto, profe, y es que aquí en Colombia nosotros queremos ver a los funcionarios públicos es con el casco, con las botas y entre el barro. Entonces aquí, por ejemplo, en Bogotá, roban a alguien y la gente, ¿y dónde está el alcalde? Pero la gente cree que el alcalde Fraile tiene un bolillo para ir a buscar ladrones. Y en el caso de Jaime Andrés Beltrán, pues la gente esperaría pues que el hombre esté así echando ladrillo y cemento y edificando casas urgente. Se vio mal. Yo por eso decía, son las formas. Y con una disculpa, Carolina, había sido más que suficiente. Y no solamente sale él y no pide perdón, sino que dice es que yo tengo derecho a estar con mi familia, sino que pone a la esposa y la esposa manda un comunicado en el que no, que en la iglesia estábamos recogiendo al mismo tiempo. Son explicaciones que sobran, Frank. Ustedes son funcionarios públicos, punto. Usted nos va a recordar un caso que fue muy popular hace unos años. ¿Se acuerdan el segundo pico de la pandemia que se fue de vacaciones la alcaldesa Claudia López y la acabaron también en redes? Claro, fue portada de la revista Semana. La pandemia ya había avanzado bastante. La alcaldesa Claudia López venía trabajando 24/7 sin descanso y venía de una situación personal muy difícil. Su esposa acababa de perder un bebé y pidieron unos días para irse para Costa Rica. Y eso fue iniciando año, fue en enero. Revienta la tormenta política. Claudia se devuelve y dice, oiga, mire, sí, listo, al frente, y siguió. Pues digamos, al final ella no tenía jefe que jalara las orejas más que la ciudadanía, y como se lo reclamó la opinión pública, sin saber en ese momento que Claudia acaba de perder su hijo y que estaba en una situación familiar muy compleja, pero además venía de recaer de un tema de cáncer, estaba como en sus cuidados más críticos después de haber superado el tema del cáncer de seno. Entonces, digamos, son cosas completamente diferentes, pero que nos muestran, profe, el rasero con el que queremos ver muchas veces las situaciones. Y el gobierno de Abelardo de la Espriella acaba de llegar y todavía tiene teflón político. Hay moción de censura en el Congreso de la República y ahí vamos a ver, pues, los congresistas cómo se mueven o qué excusas dan, por ejemplo, para votar negativo la moción de censura. Dirán que hay que dejar trabajar al ministro y en ese caso, pues yo también estaré de acuerdo en que el jalón de orejas, la recriminación pública y la reconveniencia, como se dice, podría funcionar, porque imagínese uno sacar al ministro de Vivienda en pleno plan de reconstrucción, es que tampoco es sensato. Pero sí lo que pasó, Fraile, es darle munición a la oposición. Ah, no, hombre, munición a la oposición. Y en medio de una semana donde había presencia y hubo presencia de todo el gabinete, la mayoría de ministros estaban en las diferentes ciudades afectadas, el presidente hizo recorrido, hubo presencia, pero el ministro se va y le toman esa foto. Es que al ministro se le olvidó que es funcionario público y que el funcionario público ya su vida privada se le acabó.
pero es que mire que hasta el más humilde estaba voluntariando. Todo el mundo estaba volteando este fin de semana de una manera impresionante y por eso creo que indigna tanto. Pero yo creo que eso está bien, Carolina, que cada vez los colombianos estemos más vinculados, porque ¿sabe qué? Antes pasaban las cosas y nadie decía nada. Como que nos importa un carajo lo que hicieran los funcionarios públicos y todo el mundo hacía lo que se le daba la gana. Yo siento que ahora la gente está más pendiente, reclama más, con más vehemencia y eso hace que el funcionario público se la piense 10 veces antes de meter la pata. Está más expuesto, Juan. Claro, por las redes sociales. Mucho más expuesto, aparte de estar expuesto ante una crisis como la que estamos viviendo, la ética y el sentido común es lo que le faltó al ministro. El sentido común. Exactamente. Era sentido común. Yo sigo esperando las disculpas. O sea, si Jaime Andrés Beltrán se le ocurre que en algún momento puede decir, me equivoqué, señores, me equivoqué, lo siento mucho. Pero miren lo que estoy haciendo. Pienso en las víctimas. Me voy a dedicar 24/7 a la reconstrucción. Mire, mensaje, ¿cuánto me demoré? 15 segundos, ya, no estaríamos hablando del tema. Lluvia, para todos la lluvia tiene un significado distinto.